¿Así que Franco Colapinto quemó el clutch otra vez? ¿Y por eso no largó en Silverstone? Bueno, claro, también fue su culpa que el sol no saliera ese día, que el Brexit fracasara y que Alpine siga compitiendo con autos que parecen ensamblados en un taller de secundaria técnica. Porque cuando no saben a quién culpar, el latino es siempre la salida fácil. Hoy te voy a contar la historia real detrás del caos en Silverstone, los rumores que inventó la prensa británica, las respuestas que dieron desde Alpine y la explosiva reacción de Colapinto. Ahora sí, suscríbete si alguna vez te echaron la culpa de algo que no hiciste. O si simplemente estás cansado de que los equipos de F1 actúen como si sus errores vinieran de Marte y no de sus propios garajes. Quédate hasta el final, porque esto no solo se trata de Franco, se trata de cómo la Fórmula 1 sigue jugando a ser un club exclusivo donde lo primero que pesa es tu pasaporte, no tu talento. Y hoy alguien se atrevió a patear la puerta. La bomba estalló en Enstone. No en el túnel de viento ni en el simulador, que bastante viento y simulación tienen ya, sino los pasillos donde Franco Colapinto, hasta ahora un estoico diplomático del paddock, se cansó del circo y apuntó directo contra la prensa británica y el desorden interno de Alpine. Y no con sutilezas. Con nombre y apellido. En declaraciones exclusivas a un medio argentino, el piloto explotó. Primero me dejan un auto que parece armado con piezas de Lego usadas, y luego un periodista que ni sabe cómo funciona un embrague dice que yo quemé el clutch. ¿Por qué no lo manejas vos, Ian? A ver si te arranca el auto. ¡Zas! Fue la primera vez que Colapinto dejó caer el micrófono metafórico, y el ruido retumbó en todo el paddock. Y no era para menos. Ian Parks, periodista de Racing News 365, se había atrevido a decir que, según rumores del paddock, Franco había vuelto a quemar el embrague, por segunda vez en la temporada, y que su asiento para Spa estaba en riesgo. Traducción: le prendieron fuego al argentino para tapar un fallo mecánico crónico. La respuesta de Franco no solo fue una defensa personal, fue un mensaje para todos los que desde hace años piensan que los pilotos latinoamericanos vienen de visita a la F1. Y si bien el piloto mantuvo cierta diplomacia, dejó claro que la paciencia se le acabó. Yo vine a correr, no a aguantar que cada vez que el auto falla, me quieran hacer pasar por inútil. Si quieren buscar culpables, miren dentro del box. No al que se sienta y hace lo que puede con un coche que parece sacado de una subasta de repuestos. Según fuentes cercanas al equipo, Colapinto había estado conteniendo su frustración durante meses. Los constantes problemas técnicos, la falta de fiabilidad en las prácticas y los errores en la estrategia del equipo han sido una constante. Pero Silverstone fue el límite. El coche se trabó en segunda marcha y jamás salió del box, y aún así los rumores sobre su culpa empezaron a circular más rápido que un Red Bull en recta. Alpine, fiel a su estilo, se hizo el desentendido. Porque si hay algo que hace mejor que construir autos es hacer silencio cuando más se los necesita. Y esto ya no es nuevo. Recordemos que cuando Jack Doohan dejó el monoplaza hecho trizas más de una vez, no hubo comunicados ni rumores. Pero cuando es Colapinto quien queda fuera de la pista por un fallo mecánico, aparece la novela inglesa con su capítulo semanal. Y lo más ridículo de todo es que el propio equipo desmintió el rumor. Flavio Briatore, Sam Allinson, jefe de prensa de Alpine, e incluso el CEO de Renault Argentina coincidieron en que el problema fue técnico, no humano. ¿Pero qué importa la verdad cuando el titular vende más? Colapinto cerró la entrevista dejando una advertencia sutil, pero filosa. A mí no me van a bajar con chismes. Que prueben manejar ese auto y después hablamos. Yo no necesito defenderme, porque los que están adentro saben cómo están las cosas. Pero si van a inventar, al menos háganlo bien. Por primera vez, Franco no habló con casco puesto ni con tono neutro. Habló como piloto, como profesional y como tipo harto de cargar culpas ajenas. Y tal vez, solo tal vez, esta sea la chispa que prenda un nuevo fuego en Alpine, si es que todavía queda algo que no esté quemado. Lo cierto es que lo ocurrido en Silverstone fue el colmo. Franco Colapinto ni siquiera pudo largar porque el monoplaza, ese encantador Frankenstein tecnológico con nombre francés y alma de cafetera italiana, se quedó trabado en segunda marcha, cual Fiat 147 sin aceite. Ni empujándolo arrancaba. ¿El motivo? Un nuevo fallo en la transmisión. ¿La reacción de Alpine? Silencio. Y luego, cuando alguien preguntó, echarle la culpa al piloto, como siempre. Pero claro, ahí apareció Ian Parks, periodista británico con alma de guionista de drama barato, para ponerle fuego a la historia. Según rumores del paddock, Franco quemó el embrague por segunda vez en la temporada, y por eso no pudo salir del box. ¡Qué conveniente! Porque si hay algo que a Alpine le encanta más que actualizar su coche, es culpar al piloto cuando el coche decide tomar una siesta en plena clasificación. Lo que resulta increíble es cómo se toma con tanta ligereza lo que es, en esencia, un problema estructural del equipo. ¿A quién quieren engañar? En lo que va del año,
el Alpine ha tenido más fallos que Windows Vista con 3 pestañas abiertas y una impresora conectada. Han probado de todo, desde cambiar sensores hasta golpear la carrocería con afecto, y nada. El auto es inestable, impredecible y temperamental, como si tuviera vida propia y resentimiento acumulado. Los registros no mienten. Hubo múltiples abandonos por fallos de motor, un sistema hidráulico que parece reciclado de un Renault 12, y un volante que, según testimonios no confirmados, aún tiene restos de papas fritas de la era Ocon. La caja de cambios ha sido reemplazada más veces que los cascos del equipo Haas, y a pesar de todo eso, la narrativa sigue apuntando al piloto. Y no a cualquier piloto, sino a uno latinoamericano, joven y con talento. Blanco fácil. Hasta los mecánicos, según fuentes internas, ya no saben si seguir trabajando en el coche o ponerle una estampita de San Judas Tadeo en el tablero. Uno de ellos fue escuchado diciendo, con tono resignado, yo estudié ingeniería para esto. Pero ahora básicamente soy un técnico de mantenimiento de desastres en movimiento. Mientras tanto, los rumores continúan. Y lo peor es que hay quienes los creen. Porque claro, si lo dice la prensa británica, entonces debe ser cierto, ¿no? Así como también dijeron que George Russell ganaría 5 títulos en 3 años o que McLaren iba a dominar después del cambio de reglamento. Lo que nadie parece querer reconocer es que el error es técnico, no humano. Que Colapinto está piloteando con lo que tiene, y lo que tiene es, en términos técnicos, un dolor de cabeza con ruedas. Que tal vez sí cometió errores en otras carreras, como todos, pero que esta vez no tiene culpa alguna. Pero no importa, porque en la Fórmula 1, la verdad es lo de menos. Lo que importa es el titular. Y si el titular dice que Franco quemó el clutch, aunque el clutch haya decidido suicidarse antes de la largada, pues así queda en el imaginario colectivo. Y mientras tanto, en Enstone, Alpine sigue empacando las piezas para Spa, esperando que esta vez, al menos, el auto no tenga el alma de una tostadora con complejo de víctima. El artículo de Jan Parks, que ya parece más un fanficción titulado como sacar a un latino de la F1 sin parecer xenófobo, citaba lo de siempre, rumores del paddock. Traducción del periodismo moderno. Lo escuché mientras me servía puré de papa en la fila del catering, al lado de un becario alemán que parecía saber lo que decía porque traía un pase colgado en el cuello. Así se construyen narrativas, amigos. Pero lo realmente grave no fue la ligereza de las palabras, sino la intención disfrazada detrás del comentario. Parks no se animó a decir directamente que Franco Colapinto será reemplazado para el GP de Bélgica, pero lo dejó insinuado con la sutileza de una bomba nuclear. Como cuando tu tía te pregunta, ¿y los hijos cuándo?, mientras acaricia el Moisés vacío en la sala. Así de directo. Y como es costumbre, el resto de la prensa británica, especialistas en replicar titulares como si fueran profecías del Antiguo Testamento, recogió el rumor como si se tratara de papeles filtrados del Pentágono, no de una conversación a media mordida entre sándwiches del Hospitality. En menos de 24 horas, la historia ya circulaba en portales, foros, videos de YouTube con thumbnails amarillos y hasta en cuentas de TikTok con insiders que no saben distinguir entre un clutch y una baguette. El problema, como siempre, está en la falta de contraste. Porque nadie, absolutamente nadie dentro del equipo Alpine, ha confirmado esa versión. Flavio Briatore, que si hay algo que no tiene es filtro la boca, fue el primero en aclarar que el problema fue la transmisión. Y si Flavio no te echa la culpa cuando pueda hacerlo, es porque realmente no fuiste tú. Ese hombre señala errores ajenos con más entusiasmo que un comentarista de chismes en hora pico. Después vino Sam Allinson, jefe de prensa de Alpine, con un comunicado que más parecía un a ver si ya se callan todos, en el que dijo: hubo un problema en la transmisión que no le permitió a Franco salir del box. Cualquier otra cosa que se informe es pura especulación. Y por si faltaba una tercera opinión, apareció Pablo Sivilla, CEO de Renault Argentina, que justo estaba en Enstone ese día y se encargó de patear el rumor de una vez. No escuché nada de eso. No le presten atención a los rumores. Es decir, 3 voces oficiales, 3 veces el mismo mensaje. Pero aún así, el relato Colapinto culpable siguió corriendo, como si la verdad tuviera que ganarle una carrera a la ficción. Lo triste es que en este deporte, los rumores muchas veces tienen más peso que los resultados, sobre todo si el piloto en cuestión no tiene apellido alemán, francés o inglés. Porque, seamos claros, si el que se quedaba atascado en segunda era un piloto británico, lo más probable es que hoy estaríamos viendo reportajes sobre la valentía del joven luchando contra la adversidad mecánica. Pero como el protagonista es argentino, entonces es inexperiencia, error reiterado o falta de adaptación al monoplaza. La doble vara sigue tan vigente como siempre. Y mientras tanto, Colapinto trabaja en silencio, revisando telemetrías, simuladores y buscando rendir con un coche que debería estar en terapia intensiva. Pero, eso sí,
Mientras haya periodistas que prefieran escribir novelas en vez de verificar fuentes, la verdad va a seguir cruzando la meta bastante después que el rumor. Hasta ahora, Alpine ha tenido la coherencia de un político en campaña. Prometen estabilidad, reparten culpas y, cuando llega el momento de asumir errores, se esconden detrás del logo. Porque claro, es mucho más fácil decir que el piloto se equivocó que admitir que el coche que diseñaron con millones de euros tiene menos fiabilidad que una batería genérica comprada en una bodega a las 11 de la noche. Cuando Franco Colapinto se choca, como ocurrió en la clasificación del sábado en Silverstone, no dudan en señalarlo públicamente. Flavio Briatore salió a decirlo sin filtro, como siempre. Pero cuando el coche se niega a arrancar por un problema en la transmisión, entonces la diplomacia se activa, la voz se apaga y el comunicado es tan ambiguo como un horóscopo. Pero algo cambió esta vez. En Silverstone, por primera vez en semanas, Briatore eligió respaldar públicamente a Colapinto. Un gesto poco común en un equipo que prefiere cubrir sus problemas con capas de humo. Y eso, de por sí, es una prueba contundente de que el error fue del coche y no del piloto. Porque si Flavio, que ha echado a gente por mucho menos, no lo culpó, es porque la culpa era imposible de cargarle al argentino. Y sin embargo, eso no impidió que en los pasillos del equipo empezara a circular el rumor de una evaluación interna de desempeño. Una especie de auditoría improvisada para ver qué tan bien lo está haciendo Franco. ¿De verdad? ¿Evaluación de desempeño? ¿Con qué criterio? ¿Basados en cuánto logra avanzar en pista antes de que el coche explote? ¿O en qué tan rápido empuja el monoplaza para sacarlo del box cuando no arranca? Recordemos que este es el mismo coche que Jack Doohan convirtió en chatarra de alta velocidad durante media temporada. Un auto que ha visto más paredes que bandera a cuadros. Pero claro, a Doohan lo protegieron con frases como está en etapa de aprendizaje, son errores normales en un piloto joven y el coche aún no está adaptado a su estilo. Pero con Franco, el relato cambia. Todo es culpa del embrague, del pie izquierdo, de su acento o de que no nació en Oxford. Un mecánico del equipo, que pidió no ser identificado, ni por miedo a represalias ni por política interna, sino por vergüenza ajena, soltó una frase que resume la temporada completa. El Alpine tiene personalidad, a veces se cree tractor, a veces se cree televisor. Nunca sabemos con qué va a salir. El otro día, en el simulador, se apagó solo. Pensamos que estaba en huelga. Y ese es el nivel de desconcierto dentro del equipo. Los técnicos ya no ajustan el coche, lo rezan. Tienen más fe que datos. Y mientras tanto, pretenden evaluar al piloto, cuando deberían estar evaluando quién demonios aprobó el diseño de una caja de cambios que falla más que promesa de año nuevo. El doble estándar es tan evidente que ya ni lo disimulan. Colapinto, con la mitad de oportunidades, ha rendido más que otros con el triple de apoyo. Y sin embargo, en vez de fortalecerlo, Alpine lo pone en la balanza, como si estuvieran decidiendo entre él y una aspiradora usada. Porque, claro, es más fácil cambiar de piloto que reconstruir un coche con alma de licuadora industrial. Pero ojo, que Franco no se va a quedar callado esta vez. Y la prensa ya no va a tener el monopolio del relato. Porque si hay algo más peligroso que un piloto con talento, es un piloto con talento que ya se cansó de hacer silencio. Hasta ahora, Alpine ha tenido la coherencia de un político en campaña, muchas promesas, poca autocrítica y un talento único para cambiar de discurso según sople el viento, o según quien sea el piloto bajo el fuego. Cuando Franco Colapinto se choca, lo crucifican con comunicados más rápidos que su propio monoplaza. Pero cuando el coche falla, y vaya que falla seguido, el equipo entra en modo escandinavo silencioso, como si de pronto todos hablaran sueco y nadie supiera cómo se dice culpa nuestra. Lo ocurrido en Silverstone fue la gota que rebalsó el tanque de combustible defectuoso. Por primera vez en semanas, Flavio Briatore, el padrino todopoderoso de Alpine, eligió respaldar a Colapinto. Y eso, en este universo de dobles discursos, es una señal clara de que el error fue mecánico, no humano. Porque si había la más mínima duda de que el argentino hubiese metido la pata, Flavio ya estaría haciendo casting para reemplazarlo por un adolescente finlandés con buen inglés y apellido difícil. Pero, como siempre, en lugar de cerrar filas y apoyar a su piloto joven, desde dentro del equipo comenzó a circular en voz baja una supuesta evaluación interna de desempeño. Como si estuvieran en condiciones de auditar algo sin que se les caiga el castillo de naipes. ¿Evaluación de qué? ¿Del nivel de frustración que un ser humano puede tolerar antes de lanzar el volante por la ventana? Vale la pena recordar que este mismo coche fue el que Jack Doohan convirtió en chatarra intermitente durante buena parte de la temporada. El australiano, pese a sus múltiples accidentes, fue tratado con guantes de seda y discursos cargados de comprensión. Es parte del proceso de crecimiento, son cosas que pasan cuando estás al límite, lo importante es que aprenda de sus errores. Cuando es Franco, en cambio,
la narrativa cambia automáticamente a inexperiencia preocupante o falta de adaptación. Un mecánico del equipo, que pidió no ser identificado por miedo a represalias, o simplemente por vergüenza ajena, que en este caso es una emoción bastante razonable, lo resumió en una frase de antología. El Alpine tiene personalidad, a veces se cree tractor, a veces se cree televisor. Nunca sabemos con qué va a salir. Un día arranca perfecto, al siguiente le falta una marcha, y si estás de suerte, no explota. El testimonio no es solo gracioso, es también dolorosamente honesto. Porque dentro del equipo hay gente que ya no espera resultados, espera milagros. Hay más rezos en el garaje que datos útiles, y la lista de piezas reemplazadas supera la cantidad de vueltas completadas. Cada fin de semana, los ingenieros cruzan los dedos con más fe que estrategia. Y sin embargo, con ese panorama, deciden poner bajo lupa el rendimiento de Colapinto, como si estuvieran evaluando al piloto de un Red Bull en condiciones ideales. Como si tuvieran autoridad moral para juzgar. La realidad es que Franco ha logrado mantenerse competitivo con una máquina inestable, más parecida a un experimento universitario que a un coche de competición serio. Y a pesar de todo, sigue ahí, con la cabeza en alto, tragándose rumores, comentarios malintencionados y coches que deciden jubilarse antes de tiempo. Por eso, cuando el equipo habla de evaluación interna, muchos ya se preguntan si no sería mejor evaluar a los que diseñaron el coche, a los que aprueban estrategias dignas de videojuego de los años 2000, y a los que creen que la mejor forma de motivar a un joven talento es hacerlo dudar de sí mismo en cada entrevista. Porque si hay algo que necesita este equipo no es menos Colapinto. Es más honestidad, más autocrítica y, por el amor a Stone, una caja de cambios que dure más de una tanda de práctica sin colapsar. Y así termina otro episodio más de la tragicomedia llamada Alpine y sus autos con alma de licuadora. Esta vez no fue culpa de Franco Colapinto, pero igual le tocó el papel de villano en la película que se inventaron algunos medios que, sinceramente, tienen menos fuentes que una empanada vegana. La prensa británica inventa, Alpine parpadea y mientras tanto Franco se cansa de poner la otra mejilla. ¿Y saben qué? Hizo bien. Porque si uno no se defiende, te sacan del coche y te mandan de regreso con una bolsa de souvenirs y un gracias por participar. Así que si estás harto de los rumores, de los periodistas que se creen ingenieros, y de los equipos que le echan la culpa al piloto cuando el coche ni siquiera sabe arrancar en primera. Suscríbete ya mismo. Sí, tú. No te hagas el distraído. No te vayas como Alpine en la Q1. Dale al botón y activa la campanita, porque aquí no nos callamos y tampoco perdonamos transmisiones rotas. Nos vemos en el próximo video, donde si Alpine no rompe algo, te juro que rompemos nosotros el silencio.